Mi nombre es Elena Torres. Tengo 34 años y, para cuando llegué a la recepción del resort de la Sierra, ya llevaba 6 horas de viaje para lo que mi familia llamaba nuestra tradición de Navidad. El recepcionista buscó la reservación 2 veces y luego me miró con evidente incomodidad. Lo siento, señorita Torres, no hay ninguna habitación a su nombre. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, mi hermano mayor, Marcos, se adelantó, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando una broma para redes sociales. No hay ningún error, dijo en voz alta. Reservamos habitaciones para mí, mi esposa y mi hijo. Mamá y papá también tienen la suya. Nosotros somos la familia de verdad. Su esposa, Sofía, se rió. Mis padres miraban fijamente al suelo. Su pequeño hijo nos miraba a todos, confundido. Varios huéspedes cerca de la chimenea del lobby se habían quedado en silencio, y mi hermano parecía disfrutar cada segundo. No discutí. No pregunté por qué nadie me había avisado. No les recordé que nuestro abuelo había pagado el viaje completo, ni que yo había reorganizado un proyecto importante en el trabajo para poder estar allí. Simplemente apreté el mango de mi maleta y dije, entonces, me voy. La sonrisa de mi hermano vaciló. No hagas un drama. Puedes encontrar algo cerca. Ya lo encontré, respondí. Se llama mi casa. Salí antes de que nadie pudiera detenerme. 3 horas después, mientras estaba sentada sola cerca de mi puerta de embarque en el aeropuerto, mi teléfono mostraba 38 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un chat familiar que se movía tan rápido que no podía leerlo. Entonces apareció un solo mensaje de mi abuelo. Después de abrirlo, todas las llamadas pasaron de ser exigencias furiosas a súplicas desesperadas. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Antes de contarles lo que escribió mi abuelo y por qué la vida entera de mi familia comenzó a colapsar antes de que mi vuelo siquiera despegara, díganme qué hora es, dónde están y desde dónde me ven. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Mi taxi apenas había salido de la entrada del resort cuando entró la primera llamada. Era mi hermano, Marcos. La rechacé. Volvió a llamar de inmediato, y luego una tercera vez. En el cuarto intento, cambió a la llamada grupal familiar, y contesté solo porque escuché a mi sobrino de 8 años, Leo, llorando de fondo. Elena, da la vuelta, espetó Marcos antes de que yo pudiera hablar. Estás avergonzando a todo el mundo. Su esposa, Sofía, interrumpió desde algún lugar a su lado. Estábamos tratando de hacer el viaje más cómodo para quienes realmente tienen responsabilidades. Tú eres soltera. Puedes pagarte tu propia habitación. Luego, mi madre añadió, con el tono plano que había usado durante toda mi infancia. Tu hermano tiene esposa e hijo, sus necesidades son la prioridad. Mi padre no dijo nada. Ese silencio dolió más que los insultos, porque confirmaba lo que yo ya había entendido en el lobby. No fue un malentendido. Fue una decisión que todos habían aceptado. Miré por la ventana del taxi como el resort se encogía detrás de nosotros y sentí el viejo instinto de defenderme. Pude haberles recordado que yo ganaba más que Marcos y Sofía juntos. Pude haber mencionado que había pagado mi crédito universitario sin ayuda, construido un portafolio de inversiones de 7 cifras y comprado mi departamento en Monterrey con mis propios ahorros. Pude haber enumerado cada emergencia que había manejado en silencio para la familia, desde conseguir la cita con el especialista para mi padre hasta corregir los documentos de impuestos que Marcos casi ignoró. Pero nada de eso habría cambiado su definición de familia de verdad. En sus mentes, mi independencia me había vuelto conveniente para ser ignorada. La voz de Marcos se alzó. Leo está triste. Pensó que te quedarías con nosotros. Fue entonces cuando Leo habló, con voz pequeña e insegura. Tía Elena, ¿estás enojada conmigo? Mi ira desapareció por un segundo. No, cariño, nada de esto es tu culpa. Sofía le arrebató el teléfono. Entonces demuéstralo. Regresa. No, dije. Me voy a casa. Marcos se rió sin gracia. El abuelo pagó este viaje. No tienes derecho a arruinarlo solo porque nadie te dio una suite gratis. La hipocresía era casi impresionante. Nuestro abuelo, Guillermo Torres, había pagado casi todo lo que Marcos consideraba una prueba de su propio éxito. Cubrió parte de la hipoteca de Marcos, la colegiatura de la escuela privada de Leo, el leasing de su camioneta de lujo y varias transferencias mensuales temporales que llevaban casi 6 años. También subsidiaba la costosa comunidad para retirados de mis padres y su seguro de gastos médicos mayores. Se suponía que el viaje familiar anual era su intento de mantenernos conectados. Me había pedido personalmente que asistiera,
diciendo que estaba demasiado cansado para viajar ese año, pero que quería fotografías de todos juntos. Lo que Marcos no sabía era que el abuelo llevaba meses cuestionando ese arreglo. Durante una visita a Monterrey en septiembre, me había mostrado una hoja de cálculo con los pagos a la familia y me preguntó si yo creía que ese apoyo estaba ayudando a alguien a volverse estable. Le dije la verdad. Los mantenía cómodos, no responsables. Él había suspirado y dicho, el dinero puede rescatar a una persona de una mala racha. Si la rescata de todas las consecuencias, se convierte en una jaula. En ese momento, supuse que hablaba en general. Sentada en ese taxi, me di cuenta de que ya se estaba preparando para actuar. Después de terminar la llamada grupal, pedí un café en un autoservicio del aeropuerto y le pedí al conductor que esperara mientras llamaba al abuelo. Respondió al segundo timbre. Le di solo los hechos. La reservación faltante, el comentario de Marcos, la risa de Sofía, el silencio de mis padres y mi decisión de irme. No lloré, no le pedí que castigara a nadie. Se quedó en silencio por varios segundos. Luego preguntó. ¿Alguno de ellos intentó detenerte? No. ¿Alguno de ellos se disculpó? No. ¿Y el niño? ¿Y el niño? Le dije a Leo que no era su culpa. El abuelo exhaló lentamente. Bien. Los niños no deben cargar con las deudas de los adultos. Escuché el sonido de un teclado de su lado. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Revisando decisiones que debí haber tomado antes. No quiero que hagas nada porque creas que necesito venganza. Esto no es venganza, Elena, dijo, es un ajuste de cuentas. La línea quedó en silencio de nuevo. Luego añadió, ve a la sala VIP del aeropuerto, come algo. No les contestes en las próximas 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Porque para entonces, entenderán lo que realmente cuesta la palabra inútil. Colgó antes de que pudiera preguntarle más. Miré la pantalla oscura, inquieta por lo tranquilo que sonaba. Afuera, la nieve comenzaba a acumularse en la acera. Dentro del taxi, mi teléfono se iluminó de nuevo con el nombre de Marcos, luego el de Sofía, luego el de mi madre. Lo puse en silencio y vi cómo el resort desaparecía por completo detrás de nosotros. En el aeropuerto, encontré un asiento en la sala VIP, abrí mi laptop y revisé la aplicación de mi portafolio que usaba cada mañana. Los números eran ordinarios. Mis cuentas de retiro estaban fondeadas. Mis ahorros de emergencia podían cubrir más de un año de gastos. Las tranquilas cifras verdes en la pantalla parecían casi irreales junto al caos que parpadeaba en mi teléfono. Marcos envió una fotografía de Leo sentado al borde de la cama del hotel con la cabeza gacha. El mensaje debajo decía, mira lo que le estás haciendo. Sofía siguió con una nota de voz acusándome de sabotear su publicación de Navidad. Mi madre me envió por correo una lista de hoteles cercanos, todos caros pero disponibles, y escribió, claramente puedes pagar uno, así que deja de hacerte la ofendida. Mi padre finalmente habló en el chat grupal, la familia requiere sacrificio. Escribí una respuesta, la borré y cerré la conversación. No querían una solución. Querían mi sumisión. 20 minutos después, el abuelo envió una invitación de calendario titulada, Revisión financiera familiar inmediata. Cada adulto de la familia estaba incluido. La reunión comenzaría en 15 minutos. Marcos me llamó 7 veces antes de que comenzara. En la octava, dejó un mensaje de voz. ¿Qué le dijiste, Elena? Sea lo que sea que le dijiste, arréglalo ahora mismo. Me uní a la videollamada sin encender mi cámara. El abuelo apareció desde su estudio, usando lentes para leer y sosteniendo una carpeta impresa. Marcos y Sofía estaban juntos en su suite. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro en la suya. La confianza que habían mostrado en el lobby ya había desaparecido. El abuelo comenzó sin saludar a nadie. Durante 2 años, le he pedido a cada hogar que prepare un plan para volverse financieramente independiente. Elena presentó el suyo aunque no recibe ninguna ayuda de mi parte. El resto de ustedes ignoró la solicitud o envió información incompleta. Marcos se inclinó hacia la pantalla. Es Navidad. ¿Podemos no convertir esto en una junta de negocios? Ustedes lo convirtieron en un asunto de negocios cuando usaron el dinero que yo les di para decidir quién contaba como familia. El rostro de Sofía se tensó. No lo dijimos de esa manera. He visto el vídeo del lobby. La sala quedó en silencio. Había olvidado las cámaras de seguridad del resort. El abuelo explicó que el gerente del hotel, un viejo contacto de negocios,
Lo había llamado después de la confrontación porque la reservación se había cargado a la cuenta de viajes corporativa del abuelo. El gerente había revisado las grabaciones después de que un miembro del personal reportara que un huésped estaba siendo humillado públicamente. La actuación de Marcos, teléfono en alto, voz fuerte, sonrisa evidente, había sido grabada desde 2 ángulos. El abuelo abrió la carpeta. Marcos, en los últimos 12 meses, pagué 1.800.000 pesos de tu hipoteca, 550.000 de la escuela de Leo, 400.000 en gastos de vehículos y 800.000 en transferencias directas. Eso es un total de 3.550.000 pesos, sin incluir este viaje. Marcos se puso pálido. Sofía se volvió hacia él. Me dijiste que las transferencias eran menos de la mitad de eso. El abuelo continuó. David y Laura, pagué 2.500.000 pesos para su comunidad de retiro, seguros, viajes y gastos del hogar. También han firmado un contrato que requiere otros 3.400.000 pesos antes del 15 de diciembre. Lo hicieron sin confirmar que yo lo financiaría. Mi padre tragó saliva. Dijiste que nos ayudarías. Dije que lo revisaría después de recibir su presupuesto. Nunca recibí uno. Mi madre se inclinó hacia adelante. Guillermo, todo esto es porque Elena está molesta. Podemos disculparnos. No hay razón para amenazar la seguridad de todos. La expresión del abuelo se endureció. Elena no me pidió nada. Esta decisión es mía. Compartió su pantalla. Apareció el borrador de un correo electrónico con un aviso formal adjunto. A partir del 1 de diciembre, todas las transferencias recurrentes se detendrían. Los cargos del resort por las habitaciones ya ocupadas se pagarían, pero no se cubrirían futuros gastos discrecionales. Marcos tendría 30 días para refinanciar o asumir la responsabilidad total de la hipoteca. Mis padres tendrían que renegociar o cancelar su contrato con la comunidad de retiro. El abuelo continuaría pagando solo la cobertura médica básica de Leo durante 6 meses, directamente a la aseguradora, porque se negaba a usar a un niño como moneda de cambio. Marcos se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. No puedes hacer esto. Perderemos la casa para enero. Ganas 1.400.000 pesos al año, respondió el abuelo. Compraste una casa que requiere más de 170.000 pesos al mes porque asumiste que mi dinero no tenía fin. Sofía comenzó a llorar. Por favor, sé que lo que pasó en el lobby se vio terrible, pero podemos arreglarlo. Elena, di algo. Encendí mi cámara. ¿Qué te gustaría que dijera? Que nos perdonas. No he escuchado una disculpa. Lo siento, dijo ella de inmediato. Todos lo sentimos. Marcos me miró fijamente. Bien. No debí haber hecho esa broma. No fue una broma. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ese es el punto. La voz de mi madre se quebró. Elena, podríamos perder nuestro depósito. Los costos del seguro nos destruirán. El abuelo interrumpió. Su miedo no es evidencia de que Elena los haya perjudicado. Es evidencia de que construyeron sus vidas con dinero que no ganaron. Presionó enviar. Una notificación apareció en cada pantalla. La decisión era oficial. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, todos hablaron a la vez. Marcos exigió otro mes. Sofía suplicó por la colegiatura de Leo. Mis padres advirtieron que el estrés podría dañar su salud. El abuelo escuchó hasta que el ruido se volvió incoherente, y luego los silenció a todos. Esta noche, dijo, llamaron inútil a un miembro autosuficiente de esta familia mientras estaban en unas vacaciones que ella ayudó a hacer posible simplemente por nunca pedirme que la rescatara. Confunden la dependencia con la importancia. Ahora tendrán la oportunidad de aprender la diferencia. Terminó la reunión. Casi al instante, mi teléfono se llenó de llamadas de nuevo. Esta vez, los mensajes no me decían que volviera para Navidad. Me pedían que salvara su casa, su escuela, sus autos y su jubilación. Cerré mi laptop mientras comenzaba el anuncio de embarque. 3 horas antes, me habían visto irme sin ninguna preocupación. Ahora, me rogaban que regresara, no porque me extrañaran, sino porque creían que yo podría restaurar el dinero. ¿Alguna vez han imaginado lo rápido que el desprecio puede convertirse en pánico cuando la persona que es descartada finalmente deja de proteger a todos de las consecuencias? Mi vuelo aterrizó en Monterrey poco después de la medianoche. Para cuando llegué a mi departamento,
había 114 mensajes sin leer esperándome. Marcos había pasado por todas las etapas del pánico en una sola noche. Sus primeros mensajes de voz estaban llenos de ira. Me acusó de manipular al abuelo, de destruir la Navidad y de humillarlo frente a Sofía. Los siguientes fueron estratégicos. Ofreció pagarme la habitación, ascenderme a una suite y publicar una disculpa pública. En los últimos mensajes, su voz se había vuelto inestable. Elena, por favor. El pago de la hipoteca vence la próxima semana. No tengo suficiente dinero. Solo dile al abuelo que entendiste mal. Los mensajes de Sofía eran peores porque eran más honestos. Admitió que tenían casi 750,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito que Marcos no conocía por completo. Había usado una tarjeta para hacer los pagos mínimos de otra, asumiendo que la transferencia mensual del abuelo eventualmente lo cubriría todo. El leasing de su camioneta llevaba 2 meses de retraso. La escuela de Leo requería la colegiatura del siguiente semestre antes de fin de año. Sé que lo que dije fue cruel, escribió, pero por favor no dejes que Leo pierda su escuela porque cometí un error. No había sido un error. Habían sido años de decisiones protegidas por el dinero de otra persona. Mis padres llamaron desde el centro de negocios del resort porque, según mi madre, estaban demasiado angustiados para dormir. Mi padre explicó que ya habían pagado un depósito no reembolsable de 550,000 pesos para la comunidad de retiro y esperaban que el abuelo cubriera los 3,400,000 restantes. Si se retiraban, perderían el depósito. Si se quedaban, no podían pagar el saldo. Mi madre dijo: «Sabes que somos demasiado viejos para empezar de nuevo». «Tienen 63 y 65 años», respondí. «No están indefensos». Su tono se agudizó de inmediato. «Exactamente por esto la gente piensa que eres fría». Ahí estaba. El castigo familiar por negarme a resolver un problema que no había creado. Terminé la llamada. La mañana del Buen Fin llegó con una lluvia gris en Monterrey y una agenda llena de trabajo. Me duché, me vestí y me uní a la junta de mi equipo a las 8:30 desde casa. Estaba liderando un proyecto de planificación financiera para una división de tecnología médica, y nuestro pronóstico de fin de año necesitaba una revisión antes del lunes. Durante 90 minutos, discutí márgenes operativos, costos de personal y controles de riesgo. Mientras, mi teléfono personal vibraba boca abajo sobre el escritorio. El contraste era casi absurdo. En el trabajo, la gente me respetaba porque me preparaba para las consecuencias. En mi familia, la preparación siempre había sido tratada como prueba de que necesitaba menos consideración. Al mediodía, llamó el abuelo. Me dijo que su abogado había confirmado que cada pago era un regalo voluntario y podía detenerse legalmente sin previo aviso. También había descubierto que Marcos había usado el nombre del abuelo como garantía informal al negociar la hipoteca, aunque el abuelo nunca había firmado nada. El banco no había cometido fraude, pero Marcos había creado la impresión de que el apoyo familiar era permanente. Ahora, el prestamista quería una prueba de ingresos actualizada. ¿Sabías que estaba haciendo eso?, pregunté. No, dijo el abuelo. Por eso esto ya no se trata solo del hotel. También dijo que mis padres se habían puesto en contacto con 3 parientes, afirmando que yo lo estaba presionando para que reescribiera su testamento. El abuelo había respondido enviando a esos parientes una copia del aviso de la revisión financiera y las grabaciones del resort. Sentí un destello de satisfacción, seguido inmediatamente de incomodidad. No quiero que toda la familia vea ese vídeo. Ya escucharon una versión en la que tú atacaste a todos sin motivo, dijo. La verdad no se convierte en crueldad solo porque avergüenza al mentiroso. Esa tarde, Marcos publicó una vaga declaración en línea sobre parientes tóxicos que usan a los miembros mayores de la familia para controlar. La borró menos de una hora después, luego de que 2 primos comentaran que el abuelo había estado manteniendo su casa durante años. Sofía eliminó todas las fotografías de Navidad de su cuenta. Mis padres se retiraron del resort un día antes porque ya no podían disfrutar del viaje, aunque las habitaciones ya estaban pagadas. A las 6, un florista entregó un arreglo enorme en mi edificio. La tarjeta decía: «Lo sentimos. Por favor, llama al abuelo. Con cariño, tu familia». Nadie mencionó la habitación. Nadie mencionó las palabras de Marcos. Incluso su disculpa era una factura. Dejé las flores en el lobby para quien las quisiera y subí. Preparé la cena, transferí mi cantidad mensual habitual a mis cuentas de inversión y revisé mi presupuesto para diciembre. Nada en mi vida había cambiado.
Esa estabilidad no me hizo sentir superior. Me hizo entender lo peligrosa que se había vuelto la dependencia de mi familia. Antes de dormir, escuché un último mensaje de voz. Marcos sonaba agotado. Sé que crees que ganaste, pero cuando Leo pregunte por qué tenemos que dejar su escuela, le diré que todo comenzó contigo. Por primera vez desde el lobby, mis manos temblaron. No porque le creyera, sino porque había encontrado la única arma que aún podía alcanzarme, un niño inocente. Guardé el mensaje de voz y se lo envié al abuelo. Luego, bloqueé el número de Marcos. Durante las siguientes 2 semanas, la crisis familiar se volvió medible. Marcos y Sofía pusieron la camioneta en traspaso, cancelaron 2 membresías de club y pusieron su casa en el mercado después de que el banco confirmara que su salario por sí solo no podía soportar el préstamo. El precio de venta era más bajo de lo que debían, una vez incluidas las comisiones y una segunda línea de crédito sobre la vivienda. El saldo oculto de la tarjeta de crédito de Sofía resultó ser de casi 1,000,000 de pesos. Marcos respondió examinando cada compra que ella había hecho, mientras ella le mostraba años de mensajes en los que él la animaba a mantener las apariencias, porque sus clientes la seguían en línea. Sus discusiones se volvieron tan fuertes que Leo comenzó a pasar las tardes con los padres de Sofía. Marcos mantuvo su trabajo de ventas, pero comenzó a entregar comida por las noches y los fines de semana. Uno de mis primos lo vio afuera de un edificio de apartamentos en el centro, usando una chaqueta de repartidor, y más tarde me contó que el chat grupal de la familia extendida se había quedado en silencio. Marcos había pasado años presentándose como un proveedor exitoso. Ahora todos entendían que los autos, las vacaciones y la escuela privada habían sido financiados por el abuelo. El trabajo en sí no era humillante. El trabajo honesto nunca lo es. Lo que humillaba a Marcos era ser visto sin la imagen que había construido. Mis padres se reunieron con un asesor financiero y se retiraron del contrato de la comunidad de retiro. Perdieron el depósito de 550,000 pesos, vendieron varios muebles de diseño y comenzaron a buscar un condominio más pequeño fuera de la zona más cara de San Pedro. Mi madre me enviaba fotografías de cada artículo que vendían, como si cada espacio vacío fuera una prueba de que yo debía sentirme culpable. Los mensajes de mi padre eran diferentes. Había comenzado a calcular cuánto durarían sus ahorros reales y admitió que no habían revisado sus gastos en años. Asumimos que Guillermo siempre cubriría la diferencia, escribió. Eso fue irresponsable. Fue la primera declaración de cualquiera de mis padres que no incluía la palabra pero. En el trabajo, mi división aprobó el pronóstico que yo había liderado, y mi gerente me pidió que asumiera la responsabilidad de un equipo más grande en enero. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, seguía pensando en Leo. Lo recordé a los 5 años, sentado a mi lado en Navidad, preguntando por qué el dinero en una cuenta de ahorros podía crecer. Le había dibujado un pequeño árbol en una servilleta y le expliqué el interés compuesto usando manzanas. Marcos se había reído y dicho, no conviertas a mi hijo en un contador aburrido. Leo había guardado la servilleta. El recuerdo me empujó a mi primera cita de terapia. Le dije a la terapeuta que no me arrepentía de haberme ido, pero que me sentía responsable de las consecuencias. Ella hizo una pregunta que se quedó conmigo, ¿tú creaste la inestabilidad, o tu partida simplemente la reveló? Conocía la respuesta intelectualmente. Emocionalmente, era más difícil. 3 días después, Sofía me envió un correo sin copiar a Marcos. Dijo que había contactado a un abogado para una separación legal. No me pidió que revirtiera la decisión del abuelo. En cambio, admitió que el incidente del lobby no había sido espontáneo. Marcos le había dicho antes de que yo llegara que no se había reservado ninguna habitación para mí y que yo probablemente pagaría una en lugar de causar un conflicto. Sofía se había reído porque creía que él tenía razón. Contábamos con tu dignidad para proteger nuestra crueldad, escribió. Me avergüenzo de eso. Leí esa frase varias veces. Fue la primera disculpa que nombró el daño real. Respondí con 2 líneas, gracias por decir la verdad. Por favor, mantén a Leo fuera de la culpa. Esa noche, Marcos encontró una manera de evitar el bloqueo llamando desde un número diferente. Su voz era lenta y podía escuchar el tráfico detrás de él. Sofía me va a dejar, dijo. Mamá y papá me culpan. El abuelo no contesta mis llamadas. ¿Estás feliz ahora? No, deberías estarlo. Lo obtuviste todo. Yo tenía todo lo que necesitaba antes del viaje. Se rió amargamente.
Siempre te creíste mejor que nosotros. No, Marcos. Creía que era responsable de mí misma, tú decidiste que eso me hacía inútil. Se quedó en silencio. Luego, la ira regresó. Por tu culpa, nuestra familia está destruida. No. Es porque nadie te dijo no hasta ahora. Creías que las consecuencias eran una traición, me maldijo. Terminé la llamada y bloqueé el nuevo número. A la mañana siguiente, el abuelo me reenvió una nota escrita a mano que había recibido de Leo. Las letras se inclinaban torpemente en una página de un cuaderno escolar. Abuelo Guillermo, ¿por qué todos están peleando? ¿La tía Elena se fue porque no soy su familia de verdad? Miré esa frase hasta que la pantalla se volvió borrosa. Marcos había hecho exactamente lo que amenazó. Había permitido que un niño creyera que la fractura le pertenecía. Llamé al abuelo de inmediato. Juntos, decidimos que cualquier ayuda futura para Leo se colocaría en un fideicomiso educativo protegido que ninguno de sus padres podría usar para vivienda, autos o deudas. También le escribí una carta a Leo. Le dije que era amado, que los adultos a veces toman decisiones dañinas y que nada de lo que estaba sucediendo era su culpa. No critiqué a sus padres. No expliqué lo del dinero. Simplemente le prometí que el parentesco no es lo que hace a alguien real. Tratar a las personas con cuidado, sí. Para mediados de diciembre, la casa había recibido una oferta baja. Sofía se había mudado con Leo a la casa de sus padres, y Marcos estaba solo en habitaciones llenas de muebles que ya no podían permitirse. La familia seguía diciéndome que yo había causado un colapso. La verdad era más dura. Yo solo había dejado de pararme debajo de él. La Navidad llegó silenciosamente a Monterrey. Mis mañanas comenzaban con cielos oscuros, café y el brillo de las hojas de cálculo antes del amanecer. Mis días terminaban con terapia, largas caminatas o llamadas del abuelo. Entre esos momentos, las actualizaciones sobre Marcos llegaban indirectamente. Sofía había solicitado el divorcio después de enterarse de que él había abierto otra línea de crédito sin decírselo. La casa se vendió en un acuerdo de venta corta que los dejó sin ganancias y con el crédito dañado. Marcos se mudó a un departamento tipo estudio cerca de su oficina, vendió la mayoría de los muebles y continuó entregando comida después del trabajo. La peor actualización llegó 2 días antes de Navidad. Marcos llegó a la casa de los padres de Sofía para su tarde programada con Leo después de haber bebido. Sofía se negó a dejar que Leo se fuera con él y llamó a la policía cuando Marcos comenzó a gritar en la entrada. Nadie fue arrestado, pero el incidente quedó documentado. En una audiencia familiar de emergencia, Sofía recibió la custodia primaria temporal, y las visitas de Marcos se volvieron supervisadas hasta que completara una terapia y demostrara sobriedad. Llamó al abuelo esa misma tarde y le pidió un préstamo de emergencia para contratar a un abogado más agresivo. El abuelo se negó. Según el abuelo, Marcos dijo: «Estás eligiendo a Elena por encima de tu propio nieto». El abuelo respondió: «Estoy eligiendo la seguridad de mi bisnieto por encima del orgullo de un hombre adulto». Mis padres dejaron de defender a Marcos después de eso. Se habían mudado a un modesto condominio de 2 recámaras y estaban aprendiendo a vivir con sus pensiones y ahorros. Mi padre comenzó a hacer la contabilidad para un contratista local 3 mañanas a la semana. Mi madre se quejaba menos después de unirse a un plan de salud comunitario y darse cuenta de que muchos jubilados vivían cómodamente sin vestíbulos de mármol o comedores privados. No se convirtieron de repente en personas diferentes. Pero sus mensajes cambiaron. Dejaron de pedirme que arreglara a Marcos. Empezaron a disculparse por cosas específicas. La colegiatura que pagaron por él mientras a mí me decían que buscara becas, los cumpleaños que se perdieron porque yo era la hija fácil, y el silencio en el lobby del resort. Acepté las disculpas sin pretender que la confianza había regresado. La terapia me enseñó que el perdón y el acceso eran decisiones separadas. Mi propia vida se movió en la dirección opuesta. Recibí el ascenso que mi gerente había discutido, junto con la responsabilidad de un nuevo equipo de estrategia financiera. Mi portafolio de inversiones superó un hito por el que había estado trabajando durante años. Los fines de semana, hacía senderismo fuera de la ciudad con mi amiga Maya, quien nunca me preguntó cuánto costaba mi departamento o si mi familia aprobaba mis elecciones. La paz ordinaria de esos días se sentía más lujosa que cualquier resort. El abuelo me envió un pequeño paquete de Navidad. Adentro había un colgante de perlas que había pertenecido a mi abuela y una nota con su letra precisa. «Tú no rompiste esta familia. Dejaste de mentir sobre dónde ya estaba rota.
La independencia no es la ausencia de amor. Es la libertad de dar amor sin ser controlado por el miedo. Lloré entonces, no por arrepentimiento, sino por alivio. Para Leo, envié por correo un kit de ciencias, un libro sobre cómo ahorrar dinero y el marcapáginas color perla que había admirado el año anterior. Envié todo a través del abuelo para que Marcos no pudiera usar el regalo como excusa para contactarme. En mi carta, escribí: la familia de verdad nunca te pide que demuestres tu amor aceptando una falta de respeto. En la noche de Navidad, el abuelo llamó para decir que Leo había leído esa frase en voz alta 2 veces. Luego me preguntó si creía que Marcos alguna vez la entendería. Miré la lluvia en mis ventanas y respondí honestamente: quizás, pero entender no borra lo que pasó. Esa era la lección que todavía estaba aprendiendo. Una persona podía cambiar, disculparse y mejorar, y yo todavía podía decidir que el lugar más seguro para ellos era fuera de mi vida. Para finales de enero, la crisis ya no era ruidosa. Se había convertido en una nueva realidad. Mis padres vivían dentro de un presupuesto mensual escrito. Sofía encontró un trabajo administrativo de medio tiempo mientras Leo se adaptaba a la escuela pública. El abuelo finalizó el fideicomiso educativo, nombrando a un fideicomisario independiente y exigiendo que cada pago fuera directamente a las escuelas o proveedores médicos. Marcos permaneció en el departamento estudio, asistió a la terapia ordenada por el tribunal y vio a Leo bajo supervisión los sábados por la tarde. Entonces llegó un correo electrónico de él sin demandas, sin parientes en copia y sin solicitud de dinero. Elena, te llamé inútil porque tu independencia me hacía sentir pequeño. Cada vez que el abuelo te elogiaba, yo escuchaba una prueba de que había fracasado. Construí una vida que no podía pagar, y en lugar de admitirlo, traté tu moderación como una debilidad. En el resort, esperaba que pagaras otra habitación y me protegieras de parecer cruel. Cuando te fuiste, te culpé porque culparte era más fácil que ver en lo que me había convertido. Lo siento. Sé que eso no restaura nada. Por una vez, Marcos había escrito la verdad sin ponerle un precio. Esperé 3 días antes de responder. Acepto que entiendes lo que hiciste. Espero que sigas trabajando en ello por el bien de Leo. No estoy lista para tener una relación contigo, y no discutiré las decisiones del abuelo. Él respondió: entiendo, eso fue todo. Algunas personas podrían llamar fría a mi respuesta. Yo la llamo un límite. Una disculpa puede reconocer una deuda, pero no obliga a la persona herida a reabrir la cuenta. En febrero, el abuelo visitó Monterrey. Cenamos en un pequeño restaurante de barrio en lugar de un lugar diseñado para impresionar a extraños. Me dijo que había revisado su plan patrimonial, no para premiarme por irme del resort, sino para prevenir la dependencia futura. Mis padres recibirían un fondo de ingresos controlado. El fideicomiso de Leo permanecería protegido. Marcos no recibiría nada a lo que pudiera acceder hasta que demostrara varios años de estabilidad financiera y sobriedad. El abuelo también donó parte de su patrimonio a programas de becas para estudiantes que se mantienen a sí mismos durante la universidad. Una vez me dijiste que el dinero debería crear libertad, le dije. Debería, respondió, pero solo cuando se combina con el carácter. Después de la cena, caminamos de regreso a mi departamento bajo una ligera lluvia. Pensé en la mujer que había estado en el lobby de ese resort, sosteniendo una maleta mientras su familia decidía que era menos real porque los necesitaba menos. Ella había creído que irse significaba perder a todos. En realidad, le mostró exactamente qué relaciones habían sido seguras alguna vez. No obtuve el viaje de Navidad que prometieron. Obtuve algo más valioso. El fin de un papel que me habían obligado a interpretar desde la infancia. Ya no era la hija capaz que podía ser ignorada, la hermana exitosa que debía pagar su propio camino, o la tía silenciosa cuyo amor podía usarse como palanca. Era simplemente Elena, y se me permitía salir de cualquier habitación donde mi dignidad fuera tratada como opcional. El dinero puede comprar una suite, un auto de lujo, una escuela privada y una convincente fotografía familiar. No puede comprar disciplina, lealtad o respeto propio. Marcos perdió su casa, su matrimonio, su reputación y la custodia temporal porque construyó cada parte de su vida con dinero prestado e importancia prestada. Yo no le quité esas cosas. Sus elecciones lo hicieron. En la primera mañana despejada de primavera, puse el itinerario no utilizado del resort en la trituradora. Luego abrí la puerta de mi balcón y dejé que el aire fresco entrara en la habitación. La ciudad abajo estaba húmeda, brillante y comenzando de nuevo. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a las personas que te lastimaron.
Es negarse a permanecer bajo el peso de sus consecuencias. ¿Habrías regresado al resort para proteger a la familia? ¿O te habrías ido como lo hice yo? Dímelo en los comentarios. Tu historia podría ser la razón por la que alguien más finalmente se da cuenta de que establecer un límite no es una traición. Esperamos que esta historia te haya traído emoción, suspenso y reflexiones para tu aprendizaje. Todo en este video es ficticio y creado únicamente con fines de narración dramática y valor educativo. Esperamos que te recuerde que puedes preocuparte profundamente por alguien y aún así decidir que amarlo de cerca te está haciendo demasiado daño. A veces, la distancia no es el final del amor. Es el comienzo de la autoprotección.